¿Y si te dijera que existen construcciones capaces de desafiar el viento, contener océanos, flotar sobre el vacío o inclinarse sin caer? No son escenas de ciencia ficción ni renders digitales. Son obras reales levantadas con cálculos tan precisos que unos pocos centímetros marcan la diferencia entre estabilidad y desastre. Algunas se sostienen en zonas sísmicas, otras doman ríos gigantescos y otras parecen desafiar directamente a la gravedad. Hoy no vamos a ver edificios comunes. Vamos a entrar en el límite donde la imaginación humana se encuentra con el riesgo y decide construir de todos modos. Presa Hoover, Estados Unidos. En el árido paisaje entre Nevada y Arizona, la presa Hoover se impone como un muro de hormigón curvo que contiene al río Colorado. Con aproximadamente 4,4 millones de metros cúbicos de concreto, su masa habría tardado más de 125 años en enfriarse si se hubiera vertido en un solo bloque. En este documental en 4K, el contraste entre la roca rojiza del cañón y el azul intenso del lago Mead crea una imagen casi irreal. Para controlar el calor interno del hormigón, los ingenieros instalaron más de 900 kilómetros de tuberías de acero por donde circulaba agua fría. Cada sección se enfrió en apenas 2 meses, evitando grietas que habrían comprometido la estructura. Frente a esta presa, uno siente la dimensión del esfuerzo humano durante la década de 1930, cuando miles de trabajadores levantaron esta obra en medio de condiciones climáticas extremas. Hoy genera electricidad y regula el agua para millones de personas. Es la prueba de que incluso en el desierto más hostil, puede surgir una obra destinada a perdurar generaciones. Akashi Kaikyo Bridge, Japón. Entre la ciudad de Kobe y la isla de Awaji, se extiende el puente Akashi Kaikyo con un tramo central cercano a los 2000 metros. Durante años fue el puente colgante más largo del mundo. En este documental en 4K los vehículos avanzan sobre el tablero, mientras debajo solo hay mar abierto, una franja azul que parece no tener fin. Para sostener esa distancia, cada anclaje fue construido con enormes cajones sumergidos a profundidades de hasta 60 metros y rellenos con alrededor de 350,000 toneladas de hormigón. Los cables principales de 1,12 metros de diámetro contienen decenas de miles de hilos de acero diseñados para resistir terremotos y tifones frecuentes en la región. Conducir por él produce una sensación única. Durante casi 1,5 minutos solo hay aire y horizonte a ambos lados. Es un recordatorio de que incluso en zonas sísmicas y mares agitados, la precisión técnica puede crear estabilidad suspendida sobre el vacío. Delta Works, Países Bajos. En los Países Bajos, donde gran parte del territorio se encuentra por debajo del nivel del mar, el Delta Works no es una sola estructura, sino un sistema colosal de diques, esclusas y barreras móviles que redefinió la relación entre un país y el agua.
Tras la devastadora tormenta de 1953 que inundó miles de hogares, nació este proyecto que acortó la línea costera vulnerable de 700 kilómetros a apenas 80. En este documental, en 4K, las compuertas gigantes se alzan sobre el mar gris del norte mientras las olas golpean con fuerza contenida. Lo más impactante no es solo su escala, sino su inteligencia adaptable. Algunas barreras permanecen abiertas para permitir el flujo natural de mareas y proteger el ecosistema, pero pueden cerrarse cuando el nivel del mar aumenta peligrosamente. Caminar sobre estas estructuras transmite una sensación extraña debajo del océano. Alrededor, tierra habitada gracias a cálculos milimétricos. Aquí la ingeniería no domina al mar, sino que negocia con él. Y esa conversación constante entre riesgo y protección prepara el terreno para una obra que transforma la flexibilidad en arte. Gran Muralla China. La Gran Muralla China no se impone por altura, sino por longitud. Con más de 21.000 kilómetros, sumando todas sus ramificaciones, serpentea por montañas, desiertos y llanuras como un dragón de piedra que atraviesa siglos de historia. En este documental en 4K, la cámara sigue su trazo ondulante sobre crestas abruptas donde cada torre vigía se recorta contra el horizonte. Construida a lo largo de diferentes dinastías, muchas de sus secciones fueron levantadas transportando materiales a mano o con ayuda de animales por pendientes pronunciadas. No existían grúas modernas ni carreteras pavimentadas. Cada ladrillo colocado implicó esfuerzo físico y organización meticulosa. Caminar sobre ella hoy es sentir el viento golpeando el rostro mientras las montañas se suceden en todas direcciones. Produce una sensación de continuidad, de pertenecer a una historia que comenzó hace más de 2 milenios. Aquí la ingeniería no solo resolvió un desafío físico, creó una línea que conecta generaciones enteras a través del paisaje. Canal de Panamá. Ampliación Panamá. En el istmo que une 2 continentes, el Canal de Panamá transformó la geografía del comercio mundial. Pero su ampliación en el siglo XXI añadió un nuevo nivel de complejidad. Las esclusas modernas incorporan compuertas rodantes de hasta 30 metros de altura y un peso que supera las 3.000 toneladas cada una. En este documental en 4K, los enormes buques avanzan lentamente mientras el agua sube o desciende con una calma engañosa. Lo más fascinante no es solo el tamaño, sino la eficiencia. A diferencia del sistema original, las nuevas esclusas reutilizan el agua mediante grandes tinas laterales que permiten reciclar millones de litros en cada tránsito. Cada maniobra está coreografiada al minuto, remolcadores, válvulas, sensores. Desde la orilla, el espectador percibe el movimiento casi imperceptible del barco elevándose varios metros como si flotara en una escalera líquida.
Es una obra donde la precisión técnica se convierte en rutina diaria y donde el Océano Atlántico y el Pacífico se dan la mano sin tocarse directamente. Eden Project, Reino Unido. En una antigua mina de arcilla en Cornualles, el Eden Project parece una colonia futurista caída sobre la Tierra. Sus enormes cúpulas no están hechas de vidrio tradicional, sino de ETFE, un material ultraligero que pesa hasta 99% menos que el cristal. En este documental en 4K las superficies translúcidas capturan la luz y la difunden suavemente, como burbujas gigantes apoyadas sobre el terreno irregular. Cada almohadilla inflable mantiene su forma gracias a aire presurizado, creando una estructura resistente y sorprendentemente flexible. Bajo estas cúpulas crecen ecosistemas completos, selvas húmedas, jardines mediterráneos, especies traídas de distintos rincones del planeta. Caminar dentro es experimentar un cambio inmediato de temperatura y humedad, sentir cómo el aire se vuelve denso y perfumado. La ingeniería aquí no impone rigidez, crea un refugio. Demuestra que la tecnología puede adaptarse al entorno y no al revés. Y esa idea de convivencia entre estructura y naturaleza reaparece de forma aún más radical en el siguiente destino. Acueducto de Veluwemer, Países Bajos. En los Países Bajos, el acueducto de Veluwemer invierte nuestra lógica cotidiana. En lugar de que la carretera cruce sobre el agua, es el agua la que cruza sobre la carretera. Un canal de 19 metros de ancho permite que pequeñas embarcaciones naveguen mientras los automóviles circulan por debajo. En este documental en 4K, los barcos se deslizan suavemente y justo debajo los vehículos atraviesan el túnel acuático sin detenerse. Se utilizaron alrededor de 22.000 metros cúbicos de hormigón para construir esta sección invertida, sostenida por pilotes que garantizan estabilidad en un terreno ganado al mar. La experiencia de conducir por debajo produce una sensación peculiar, saber que una lámina de agua flota literalmente sobre tu cabeza. Sin embargo, todo está calculado al detalle. El resultado es una solución elegante que evita puentes móviles y congestiones. Aquí la creatividad ingenieril simplifica la vida diaria. Y si esto parece ingenioso, el siguiente proyecto redefine completamente el concepto de comunidad vertical. The Interlace, Singapur. En Singapur, el complejo residencial de Interlace rompe con la imagen clásica de rascacielos aislados. En lugar de torres que compiten por altura, 31 bloques de 70 metros de longitud y 6 plantas, cada uno se apilan horizontalmente en un patrón hexagonal rotado 120 grados. En este documental en 4K, la estructura se percibe como un rompecabezas tridimensional, donde los volúmenes parecen sostenerse en equilibrio dinámico.
Este diseño crea 8 patios abiertos y amplias terrazas verdes que permiten ventilación natural y reducen la acumulación de calor en el clima húmedo de Singapur. Más que un edificio, es una aldea elevada. Los residentes no viven en una torre aislada, sino en un entramado de espacios compartidos donde el aire circula libremente y la vegetación forma parte de la arquitectura. Caminar por sus pasillos y jardines suspendidos genera una sensación de comunidad inesperada en medio de una ciudad densa. Es la prueba de que la ingeniería no solo busca altura o récords, sino nuevas formas de habitar el espacio urbano. Singapore Port Singapur. En la costa sur de la ciudad-estado, el puerto de Singapur funciona como un organismo que nunca duerme. Se extiende más de 15 kilómetros a lo largo del litoral y cada año más de 130 embarcaciones atraviesan sus aguas. En este documental, en 4K las grúas pórtico se alinean como gigantes metálicos moviéndose con una precisión casi coreografiada, mientras elevan contenedores de colores que parecen piezas de un juego infinito. Aquí cada 2 o 3 minutos un barco llega o parte. El flujo es constante, medido, casi matemático. Singapur gestiona decenas de millones de toneladas de carga anualmente, conectando rutas entre Asia, Europa y América. Desde un mirador elevado, el horizonte se llena de siluetas de buques esperando turno, como si el mar fuera un estacionamiento perfectamente ordenado. No hay caos, solo coordinación silenciosa Estar frente a esta escala logística produce una sensación de pequeñez y admiración. Entender que detrás de cada objeto cotidiano existe una red global que opera con exactitud milimétrica. Montreal Tower, Canadá. En Montreal, la Montreal Tower se inclina hacia el cielo con un ángulo cercano a los 45 grados, alcanzando 165 metros de altura. Es una de las torres inclinadas más pronunciadas del mundo. En este documental en 4K, su silueta blanca contrasta con el azul intenso del cielo canadiense, proyectando una imagen que parece desafiar el equilibrio natural. Construida como parte del Estadio Olímpico, la torre no solo sirve como mirador, sino como anclaje estructural para el techo retráctil del complejo. Desde su cima, enormes cables de acero sostienen la cubierta como si fueran cuerdas tensadas en un instrumento gigante. La sensación al observarla es casi física. Uno espera que la gravedad reclame su dominio, pero la ingeniería mantiene todo en su sitio. Subir en su funicular inclinado es experimentar esa inclinación desde dentro, percibiendo cómo el horizonte se desplaza suavemente. Es una obra que transforma el riesgo visual en estabilidad real. Morning Glory Speedway, Estados Unidos. En el lago Berryessa, en California, el Morning Glory Speedway parece un portal circular abierto en la superficie del agua. Con 22 metros de diámetro, esta estructura funciona como un aliviadero diseñado para proteger la presa Monticello de desbordamientos.
En este documental en 4K, cuando el nivel del lago sube, el agua comienza a deslizarse por el borde y cae en espiral hacia un túnel vertical de 61 metros de profundidad. La imagen es hipnótica, una cascada perfectamente simétrica que desaparece en el centro del lago. Sin embargo, no hay misterio sobrenatural, solo cálculo hidráulico preciso. El conducto canaliza el exceso de agua hacia el cauce inferior, evitando inundaciones en comunidades cercanas. Cuando no está activo, el círculo oscuro permanece tranquilo, reflejando el cielo como un espejo. Contemplar esta estructura provoca una mezcla de fascinación y respeto. Es la demostración de cómo la ingeniería puede transformar un fenómeno potencialmente peligroso en un espectáculo controlado. Gordie Howe International Bridge, Estados Unidos, Canadá. Entre Michigan y Ontario se alza el Gordie Howe International Bridge, un puente atirantado que conecta Estados Unidos y Canadá sin pilares en el río. Su tramo principal supera los 850 metros, sostenido por torres esbeltas y cables que se abren en abanico. En este documental en 4K, el río Detroit fluye sereno bajo la estructura, mientras el tráfico cruza de un país a otro casi sin percibir la frontera. La construcción se realizó simultáneamente desde ambos lados, con una precisión que exigía cálculos constantes. En el momento de unir los segmentos centrales, una diferencia de apenas unos centímetros obligó a realizar ajustes hidráulicos innovadores para alinear perfectamente las piezas. Hoy el puente reduce la congestión en aproximadamente un 35%, facilitando el comercio y el tránsito diario. Caminar o conducir por él transmite una sensación de unión tangible, dos naciones conectadas por cables tensados que convierten el vacío en camino firme. Gran Pirámide de Giza, Egipto. En la meseta de Giza, la Gran Pirámide de Giza se eleva desde la arena como una forma pura, casi elemental, con una altura original cercana a los 146 metros y construida con alrededor de 2-3 millones de bloques de piedra, cada uno de entre 2,5 y 3 toneladas. Su presencia no necesita adornos. En este documental en 4K, el sol del desierto acaricia sus caras inclinadas y dibuja sombras nítidas que cambian lentamente a lo largo del día. Lo que impresiona no es solo su tamaño, sino la precisión. Sus lados están alineados casi perfectamente con los puntos cardinales. Fue levantada hace unos 4.500 años, sin grúas, sin motores, sin acero. Solo organización, rampas, herramientas simples y una comprensión profunda de la geometría. Caminar a su alrededor provoca una sensación difícil de explicar, no es vértigo, es continuidad. Saber que generaciones enteras dedicaron décadas a una sola estructura habla de una ambición que trasciende el tiempo. Frente a ella uno no solo observa piedra, observa intención humana convertida en permanencia. Palm Jumeirah, Dubái. En el Golfo Pérsico, la Palm Jumeirah,
Dibuja una palmera perfecta visible, incluso desde el espacio. Fue creada con aproximadamente 7.000 millones de metros cúbicos de arena dragada del fondo marino y consolidada con técnicas de compactación que estabilizan el terreno. En este documental en 4K, el contraste entre el estrel azul turquesa del agua y la geometría precisa de sus frondas produce una imagen casi surrealista. Cada hoja alberga viviendas, hoteles y paseos marítimos. Bajo la superficie, enormes rompeolas protegen la isla artificial de la erosión. Caminar por sus avenidas es olvidar que hace pocas décadas allí solo había mar abierto. La sensación es extraña y fascinante. Estar sobre tierra creada por decisión humana no es solo expansión urbana, es ingeniería costera llevada al límite. Y si ganar terreno al océano ya parece audaz, lo siguiente demuestra que también es posible atravesar montañas con una línea de acero suspendida en el aire. Lo más notable es su diseño adaptable. Muchas barreras permanecen abiertas en condiciones normales para permitir el flujo natural de agua y proteger el ecosistema, pero pueden cerrarse cuando una tormenta amenaza. Caminar sobre estas estructuras transmite una sensación poderosa debajo del océano. Detrás, ciudades y campos protegidos por cálculo milimétrico. Aquí la ingeniería no intenta dominar al mar, sino dialogar con él. Es un equilibrio constante entre naturaleza y tecnología, una negociación silenciosa que se renueva con cada marea. Sagrada Familia Barcelona. En el corazón de Barcelona, la Sagrada Familia se eleva como si fuera un bosque petrificado que busca la luz. Sus torres perforan el cielo con formas que recuerdan a estalactitas y sus fachadas están cubiertas de detalles que parecen esculpidos por la paciencia infinita del tiempo. En este documental en 4K, la cámara asciende lentamente por sus agujas mientras la luz del amanecer resbala sobre la piedra y la tiñe de tonos cálidos. Antoni Gaudí imaginó esta basílica como una obra viva. Para diseñar sus curvas imposibles, colgaba cuerdas con pequeños sacos de arena y dejaba que la gravedad dibujara las formas naturales. Luego observaba el reflejo invertido en un espejo para entender cómo se sostendrían los arcos. Más de un siglo después del inicio de su construcción en 1882, el proyecto sigue avanzando, combinando métodos tradicionales con tecnología contemporánea. Entrar en su nave central es sentir que la arquitectura respira columnas que se ramifican como árboles y vitrales que proyectan colores sobre el suelo. Es una experiencia que transforma la piedra en emoción. ¿Aló? Gracias. Es el esposo de Ivonne, ¿no? Burj Khalifa, Dubái. En Dubái, el Burj Khalifa se eleva a 828 metros hacia el cielo, convirtiéndose en el edificio más alto del planeta. Su silueta estilizada no es fruto del azar. El núcleo central hexagonal y sus alas en forma de higo distribuyen el peso y reducen la presión del viento a grandes alturas. En este documental en 4K la ciudad parece una maqueta bajo sus pies mientras la luz del atardecer transforma la fachada en un espejo dorado.
Subir en uno de sus ascensores de alta velocidad es sentir cómo el suelo se aleja con rapidez silenciosa. En la cima el horizonte se expande en todas direcciones, desierto mar y rascacielos alineados como piezas geométricas. Más que un récord de altura, representa una declaración de ambición arquitectónica en pleno siglo XXI. Frente a esta torre uno experimenta una mezcla de vértigo y fascinación, recordando que el deseo humano de alcanzar el cielo sigue tan vivo como siempre. Millau Viaduct, Francia. En el sur de Francia, el viaducto de Millau atraviesa el valle del Tarn con una elegancia que desconcierta. Sus pilares ascienden hasta 343 metros, superando en altura a muchos rascacielos europeos, y el tablero parece deslizarse en el aire como una línea fina dibujada sobre el horizonte. En este documental en 4K la niebla matinal envuelve las bases mientras la parte superior emerge bajo el sol, creando la ilusión de que el puente flota entre nubes. Lo más audaz fue su método de construcción. En lugar de levantarlo desde el fondo del valle, el tablero fue ensamblado en tierra firme y empujado lentamente hacia el vacío, avanzando apenas 60 centímetros cada vez. Cada movimiento exigía sincronización perfecta entre sistemas hidráulicos y cálculos estructurales. Conducir por él es casi hipnótico. El paisaje se abre a ambos lados y el valle desaparece bajo las ruedas. Es una obra que combina ligereza visual y fuerza invisible, recordándonos que la ingeniería puede ser tan poética como precisa. Golden Gate Bridge, Estados Unidos. En la entrada de la bahía de San Francisco, el Golden Gate Bridge se impone sobre un estrecho donde el viento y la niebla nunca descansan del todo. Sus torres alcanzan 227 metros de altura y el tramo principal se extiende 1.280 metros entre orillas. En este documental en 4K, la estructura rojo-anaranjada contrasta con el gris cambiante del cielo y el azul profundo del Océano Pacífico. Durante su construcción en la década de 1930, los ingenieros enfrentaron corrientes intensas y condiciones meteorológicas impredecibles. Los cables principales contienen miles de alambres de acero trenzados hasta sumar más de 129.000 kilómetros de hilo. Caminar por su pasarela peatonal permite sentir la vibración leve bajo los pies, una prueba de su flexibilidad calculada frente al viento. Más que un simple cruce, es un símbolo de conexión y resiliencia. Allí suspendido sobre el agua, uno percibe el equilibrio delicado entre naturaleza indómita y diseño humano. Great Belt Bridge, Dinamarca. Sobre el estrecho que separa las islas danesas de Selandia y Fionia, se extiende el Great Belt Bridge, una conexión que cambió la movilidad del país. Su tramo colgante principal alcanza un 624 metros suspendido sobre aguas abiertas, donde el viento del Báltico sopla con intensidad constante.
En este documental, en 4K, la línea del puente parece una cuerda tensa entre dos horizontes fríos y despejados. La estructura fue diseñada para soportar fuertes ráfagas y permitir el paso de grandes embarcaciones bajo su tablero. Las torres superan los 250 metros de altura y los cables principales distribuyen el peso con una eficiencia silenciosa. Conducir por él produce una sensación de transición prolongada, como si el viaje se desarrollara en medio del mar. Antes de su construcción, el trayecto requería ferry. Hoy el cruce es continuo, estable, casi imperceptible. Es una obra que transforma la distancia en rutina cotidiana. Kansai International Airport, Japón. Frente a la bahía de Osaka se encuentra el Kansai International Airport, construido completamente sobre una isla artificial de aproximadamente 4 kilómetros de largo. En este documental en 4K, las pistas se extienden sobre el agua como una plataforma perfectamente alineada con el horizonte. La isla fue creada mediante el vertido de millones de metros cúbicos de material de relleno consolidado para resistir la actividad sísmica frecuente en Japón. El diseño del arquitecto Renzo Piano priorizó la eficiencia del flujo de pasajeros y la resistencia estructural frente a tifones. Bajo la superficie, sistemas de monitoreo ajustan continuamente la estructura para compensar asentamientos graduales. Caminar por sus pasillos acristalados mientras aviones despegan sobre el mar genera una sensación singular. Estar en un aeropuerto que literalmente flota sobre la ingeniería. Es un ejemplo de cómo la necesidad de espacio puede transformar el océano en infraestructura. Øresundbridge, Dinamarca, Suecia. Conectando Copenhague y Malmö, el Øresundbridge combina puente y túnel en una sola solución continua de casi 16 kilómetros. En este documental en 4K, los vehículos avanzan sobre el mar hasta que de pronto la carretera desaparece bajo el agua en un túnel submarino perfectamente integrado al paisaje. La transición ocurre en una isla artificial creada específicamente para unir ambas secciones. Este diseño evita interferencias con rutas aéreas cercanas y mantiene el equilibrio ambiental del estrecho. La parte elevada incluye un tramo atirantado sostenido por cables que se abren en abanico desde torres de gran altura. Cruzarlo es experimentar dos realidades en un solo trayecto. Primero suspendido sobre el mar, luego sumergido bajo él. La sensación es fluida, casi cinematográfica. Es una obra que no solo conecta dos países, sino que demuestra que la ingeniería puede adaptarse al entorno sin interrumpir su armonía visual. Taipei 101, Taiwán. En el corazón de Taipei se eleva el Taipei 101, una torre de 508 metros que durante años fue el edificio más alto del planeta. Su silueta escalonada recuerda a un tallo de bambú, símbolo tradicional de resiliencia y crecimiento. En este documental en 4K, la fachada de vidrio verde azulado refleja las nubes que se desplazan con rapidez sobre una ciudad vibrante y montañosa.
Pero lo más fascinante está oculto en su interior. Suspendida entre los pisos 87 y 92, una esfera de acero de 660 toneladas actúa como amortiguador masivo. Cuando los tifones golpean o la tierra tiembla, esta gigantesca bola dorada se balancea suavemente, absorbiendo la energía y reduciendo el movimiento del edificio. Los visitantes pueden verla oscilar, una coreografía silenciosa entre física y viento. Estar allí arriba mientras la ciudad se extiende en todas direcciones es sentir cómo la ingeniería convierte la vulnerabilidad sísmica en estabilidad calculada. Channel Tunnel, Reino Unido a Francia. Bajo las aguas del Canal de la Mancha, el Channel Tunnel conecta el Reino Unido y Francia a través de 50 kilómetros de túneles ferroviarios, 37 de ellos bajo el mar. En este documental en 4K, los trenes desaparecen en la boca oscura del túnel, dejando atrás la costa inglesa para emerger minutos después en territorio francés. La excavación comenzó simultáneamente desde ambos lados, perforando roca a más de 40 metros bajo el lecho marino. Las tuneladoras avanzaban con precisión milimétrica para que los dos extremos se encontraran con un margen de error mínimo. Dentro la sensación es distinta a cualquier viaje convencional, no hay paisaje, solo la certeza de estar atravesando el fondo del océano. Es una infraestructura que redefine fronteras transformando un obstáculo natural histórico en un trayecto cotidiano de apenas 35 minutos en tren de alta velocidad. Itaipú, Brasil, Paraguay. Sobre el río Paraná se levanta la Itaipú Dam, una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo en producción anual de energía. Su estructura se extiende casi 8 kilómetros y su volumen de hormigón supera los 12 millones de metros cúbicos. En este documental en 4K, el agua se precipita por las compuertas formando cortinas blancas que contrastan con el verde profundo de la vegetación circundante. Construida de manera conjunta por Brasil y Paraguay, simboliza cooperación internacional a gran escala. Genera suficiente electricidad para abastecer a millones de hogares, y su sistema de turbinas transforma la fuerza constante del río en energía limpia. Desde lo alto de la presa, el embalse se extiende como un lago interminable mientras abajo el agua ruge controlada. Las sensaciones de poder contenido, de equilibrio entre naturaleza y tecnología que late con regularidad constante. Lotte World Tower, Corea del Sur. En Seúl, la Lotte World Tower se eleva 555 metros sobre el río Han, combinando elegancia curvada con ingeniería de alta resistencia. En este documental en 4K, su fachada brillante captura los reflejos del amanecer, mientras la ciudad se despliega como un tapiz de luces y avenidas. Diseñada para soportar terremotos de gran magnitud y vientos extremos, la torre integra un núcleo reforzado y sistemas avanzados de amortiguación estructural.
Sus ascensores de alta velocidad recorren más de 500 metros en menos de un minuto, llevando a los visitantes a plataformas de observación con suelo de vidrio. Mirar hacia abajo desde esa altura provoca una mezcla intensa de vértigo y fascinación. Es una estructura que simboliza la ambición contemporánea de alcanzar el cielo, pero con la serenidad de saber que cada metro fue calculado con precisión absoluta. Bosco Verticale Italia. En Milán, el Bosco Verticale redefine la idea de rascacielos. Dos torres residenciales de 80 y 112 metros de altura albergan más de 900 árboles y miles de arbustos distribuidos en sus balcones. En este documental, en 4K las fachadas no reflejan solo vidrio y acero, sino hojas que se mueven con el viento, estaciones que cambian de color vida, que crece a decenas de metros sobre el suelo. Cada planta fue diseñada para soportar el peso adicional de la vegetación y resistir ráfagas intensas. Un sistema automatizado de riego mantiene el equilibrio hídrico mientras las raíces están contenidas en estructuras reforzadas. Más que un gesto estético, el proyecto mejora la calidad del aire y reduce el efecto de isla de calor urbana. Caminar bajo estas torres es sentir que la ciudad puede respirar. Es una declaración silenciosa. La ingeniería también puede cultivar, no solo construir. Confederation Bridge, Canadá. Entre la provincia de Nuevo Brunswick y la isla del Príncipe Eduardo, se extiende el Confederation Bridge con 12,9 kilómetros de longitud sobre el estrecho de Northumberland. En este documental en 4K, la carretera se pierde en el horizonte mientras bloques de hielo flotan lentamente en invierno alrededor de sus pilares. El puente fue diseñado para soportar temperaturas extremas y el impacto del hielo marino. Sus pilares están reforzados con formas cónicas que rompen el hielo antes de que ejerza presión estructural. Antes de su inauguración en 1997, el cruce dependía de ferries. Hoy, el trayecto es continuo y seguro durante todo el año. Conducir por él transmite una sensación de aislamiento sereno, agua en todas direcciones y una línea de asfalto que conecta comunidades separadas durante generaciones. Es infraestructura pensada para la resistencia y la permanencia. Marina Bay Sands Sky Park, Singapur. En el perfil futurista de Singapur destaca el Marina Bay Sands Sky Park, una plataforma de 340 metros de largo que une 3 torres a 200 metros de altura. En este documental en 4K, la piscina infinita en la azotea parece fundirse con el horizonte urbano, creando la ilusión de nadar en el borde del cielo. La estructura superior, que pesa miles de toneladas, fue ensamblada en secciones elevadas cuidadosamente hasta su posición final. Funciona como un puente suspendido que soporta jardines, restaurantes y miradores.
Desde arriba la bahía refleja luces y rascacielos en perfecta simetría. La experiencia es casi surrealista estar en un espacio abierto elevado donde el viento sopla libremente y la ciudad queda muy abajo. Es una combinación de hotel, ingeniería estructural y espectáculo visual que redefine el concepto de azotea. Large Hadron Collider, Suiza, Francia. Bajo la frontera entre Suiza y Francia, a más de 100 metros de profundidad se extiende el Large Hadron Collider, un anillo subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia. No se ve desde el exterior. No tiene torres ni cúpulas. Pero en este documental en 4K, cuando la cámara recorre sus túneles circulares iluminados con luz fría, se percibe la escala silenciosa de una de las máquinas más complejas jamás construidas. Dentro de este acelerador de partículas protones, viajan casi a la velocidad de la luz guiados por imanes superconductores enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto. La precisión requerida es extrema. Desviaciones microscópicas alterarían los experimentos. No es una estructura pensada para impresionar visualmente, sino para explorar las leyes fundamentales del universo. Estar allí provoca una sensación distinta a la de un rascacielos o un puente. Es la impresión de que la ingeniería puede excavar bajo tierra, no para conectar ciudades, sino para entender el origen mismo de la materia. International Space Station ISS, órbita terrestre. A unos 400 kilómetros sobre la superficie del planeta, la International Space Station orbita la Tierra a una velocidad aproximada de 28 0 km/h. No está anclada al suelo ni apoyada en cimientos, flota en el vacío sostenida únicamente por el equilibrio gravitacional. En este documental en 4K la estación aparece como una silueta metálica contra la curvatura azul del planeta, con paneles solares extendidos como alas brillantes. Construida mediante la colaboración de múltiples países, fue ensamblada pieza por pieza en el espacio desde finales del siglo XX. Sus módulos presurizados permiten que astronautas vivan y trabajen en microgravedad durante meses. Cada sistema oxígeno, agua, energía está diseñado para funcionar con eficiencia absoluta en condiciones extremas. Observarla cruzar el cielo nocturno como un punto luminoso genera una emoción difícil de describir, la certeza de que la ingeniería humana ya no solo conquista montañas o mares, sino que ha aprendido a habitar el espacio mismo.
Rolling Bridge, Reino Unido. En Londres, el Rolling Bridge rompe todas las expectativas sobre lo que debe ser un puente. A simple vista parece una pasarela recta de acero y madera, pero cuando llega el momento de dejar pasar embarcaciones, no se divide en dos ni se eleva. Se enrolla sobre sí mismo hasta formar un octágono compacto como si fuera un mecanismo vivo. En este documental en 4K, el movimiento es lento, casi hipnótico. Cada segmento se pliega con precisión, impulsado por pistones hidráulicos ocultos. Diseñado por Thomas Heatherwick, este puente demuestra que la ingeniería puede dialogar con el arte sin perder funcionalidad. No es solo un cruce peatonal, es una experiencia. Los espectadores se reúnen para verlo transformarse y durante unos minutos la estructura se convierte en espectáculos. La complejidad está en su interior. Por fuera, todo parece simple y limpio. Produce una sensación de asombro tranquilo, como si la ciudad revelara un truco elegante. Y desde esta pieza dinámica viajamos hacia una forma monumental que se sostiene casi por pura geometría. Gateway Arch, Estados Unidos. En San Luis, el Gateway Arch se eleva 192 metros sobre el río Mississippi con una curva suave que parece dibujada en el aire. No es un arco semicircular tradicional, sino una catenaria invertida y ligeramente ponderada elegida para distribuir el peso con eficiencia y ofrecer una silueta más delicada. En este documental en 4K, el acero inoxidable refleja el cielo cambiante, pasando del azul intenso al naranja cálido del atardecer. Durante su construcción en la década de 1960, las dos mitades crecieron desde extremos opuestos hasta encontrarse en el centro. Para colocar la pieza final, los ingenieros utilizaron enormes gatos hidráulicos que ajustaron la estructura con precisión milimétrica. En el interior, pequeñas cápsulas ascienden por rieles curvos hasta la cima, manteniendo siempre el suelo nivelado. Desde arriba el río serpentea y la ciudad se extiende como un mapa. Frente a este arco uno siente la ligereza de una estructura que, pese a su tamaño, parece sostenerse con naturalidad. Pero hay lugares donde la escala ya no es vertical, sino horizontal y aparentemente infinita. Presa de las Tres Gargantas, China. A orillas del río Yangtze, la presa de las Tres Gargantas se extiende como una muralla moderna de 2-3 kilómetros de largo y 185 metros de altura. Desde lejos parece una línea firme que corta el curso del agua. De cerca es una masa colosal de hormigón que contiene 39.300 millones de metros cúbicos. En este documental en 4K, el agua se acumula en una superficie tranquila que refleja el cielo gris azulado, mientras enormes compuertas regulan el caudal con una precisión casi silenciosa.
Pero más allá de sus cifras, lo que impresiona es la sensación humana de escala. Barcos ascienden 113 metros en un elevador fluvial en unos 40 minutos, como si el río respirara verticalmente. Esta central genera alrededor del 10% de la electricidad de China, iluminando ciudades enteras. Frente a ella uno no siente amenaza, sino una mezcla de respeto y vértigo, la certeza de que el ingenio humano puede dialogar con una fuerza natural inmensa y continuar hacia horizontes aún más ambiciosos,